Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Sean todos bienvenidos a Ríos de Vida, fluyendo en la gracia del Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos y hermanas de Radio Fe Carismática Católica. Este es su espacio, Ríos de Adoración. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga siempre en su santo amor. Recuerda seguir nuestro canal, dejar me gusta, comentar y dar gloria a Dios a través de tu vida para que puedas honrar y glorificar su santo nombre. Vamos a dar inicio, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción. Autor de los 7 dones, dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre, enriquece nuestra palabra, ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, danos la paz, contigo como guía evitaremos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Nos consagramos a ti, Espíritu Santo. Recibe toda la consagración perfecta y absoluta de nuestro ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de nuestra vida nuestro director, nuestra luz, nuestro guía y nuestra fuerza. Nos abandonamos sin reservas a tus divinas operaciones y queremos ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmanos con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre que nos ama. Amén. Demos gracias a Dios, mis hermanos, porque Él está con nosotros. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Pues en este encuentro número 9, mis hermanos, damos gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Pues habiendo ya en los temas anteriores hecho una reflexión sobre diferentes consideraciones importantes para el estudio, para la comprensión de la palabra, en este día ya iniciamos con los grandes momentos de la historia de la salvación. Así que de esta manera, hermanos, tenga su cuaderno para realizar su anotación correspondiente, y esto lo puede escuchar cuantas veces le sea necesario, porque vamos a tratar de hacer unas explicaciones lo más llanas posibles para su entendimiento. Toda la historia de la salvación arranca de un hombre y de una promesa que Dios le hizo a ese hombre. Y ese hombre se trata Abraham, que fue el primer patriarca. Y en ese sentido es el padre de todos los creyentes. Por lo tanto, hermanos, Abraham y la promesa que Dios le dio, que Dios le hizo a Abraham, es el punto de partida de toda nuestra historia santa. ¿Cuál es esa historia? La historia de la salvación. De ahí la importancia que tiene el acontecimiento de la promesa que Dios le dio. Un dato importante es que cuando se lee la promesa, cuando uno lee los textos bíblicos que se refieren a esa promesa que Dios le dio a Abraham,
tiende a tener una impresión desconcertante, porque esa promesa se refiere a la fecundidad, los hijos, a la posesión, que es la tierra. Es decir, tiende a parecer que la promesa que el Señor le da a Abraham no es una promesa de un contenido propiamente espiritual o religioso, porque le habla de multiplicación, le habla de poseer la tierra, y ahí está. Al menos a primera vista, esta es la impresión que se tiene. Por eso es necesario explicar la significación profunda que tiene esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y por otra parte, la promesa hecha a Abraham, hermanos, no era solo para él, sino también para toda su descendencia. Y como referencia nosotros podríamos encontrar eso en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículos 7 y 8. Es una promesa, hermano, también para nosotros los creyentes. Pero entonces se plantea la cuestión, que consiste en saber qué sentido tiene la promesa también para nosotros en la actualidad. ¿Qué promesa tiene qué sentido tiene esa promesa que Dios le dio a Abraham en aquel tiempo, por allá, hace mucho tiempo, para mi vida? Entonces, ya en esta parte introductoria es importante que nosotros sepamos cuáles son los objetivos que nos trazamos, y que al final de esta lección usted va a poder, debe saber. Tenemos 4 objetivos que usted debe saber: quién fue Abraham y por qué es un personaje importante en toda la historia de la salvación; qué es lo que Dios le prometió a Abraham; para qué Dios hizo esa promesa a Abraham; y cuál es el sentido que tiene esa promesa para nosotros en la actualidad. Nosotros estamos utilizando la Biblia Dios habla hoy, que es una versión del año 1994. Es una Biblia de estudio, una Biblia que tiene una anterioridad ya de las Sociedades Bíblicas Unidas, del Consejo Episcopal Latinoamericano, que lo hacemos en referencia. Si usted no la tiene, usted podría buscar en el internet la Biblia Dios habla hoy, que también la tiene, porque puede ser que usted encuentre algunas palabras que están diferentes, porque cada traducción bíblica ha utilizado unos recursos gramaticales que pudiera ser un poco distinto al que con el que nosotros estamos estudiando, pero usted lo escucha de nosotros y con la luz del Espíritu Santo podemos ir desarrollando y aprendiendo este tema. Mis hermanos, lo importante para nuestro punto de partida aquí es que nosotros analicemos, nuestro punto de partida es hacer una descripción del acontecimiento. Y para ello nosotros en el libro de Génesis, en su capítulo 12, hermanos, está la historia de Abraham. Génesis capítulo 12, del versículo 1 en adelante comienza la historia de Abraham. Podemos hacer una breve presentación de quién era Abraham, porque muchos de nosotros lo conocemos, porque es un tema que se habla con referencia por lo regular. Y nosotros decimos datos importantes sobre Abraham, o Abraham, así, Abraham también. Abraham, hijo de Terac, nace probablemente, se dice, en Ur, Babilonia. De ahí se toma de la referencia bíblica de Génesis capítulo 11, versículo 26. Nosotros sabemos este dato, que Abraham se casó con Sarai. Génesis 11, 29.
sale con su padre, esposa y sobrino hacia Canaán, se establecen en la tierra de Harán, donde muere Terah, que era su padre. Dios llamó a Abraham y le ordena que viaje a Canaán y le promete que será el padre de una gran nación. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Estamos leyendo, diciendo datos importantes sobre la vida de Abraham. Entonces, una hambruna hace que Abraham emigre a Egipto. Luego de eso regresa a Canaán, se separa de Lot y Abraham recibe confirmación de la promesa divina y es ahí donde se establece en Hebrón. Luego, más adelante, vamos a seguir conociendo datos. Estos son unos datos iniciales. Porque para estudiar esto hay que ir poco a poco, hermanos. Mucho tiempo. Pero ya tenemos una idea importante de la vida de Abraham. Se dice que Abraham vivió hacia el año 2000 antes de nuestra era, entre los siglos 18 y 19 antes de Cristo, que nació en Ur, que fue una importante ciudad de Babilonia, que estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, muy cerca del Golfo Pérsico. Entonces Abraham es originariamente un hombre de cultura urbana, un hombre de ciudad, eso que significa urbano. Y es ahí donde un día Dios llamó a Abraham y le dice precisamente en Génesis capítulo 12, versículo 1, un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Eso le dijo el Señor. Y Abraham obedece, cree y espera. Deja su ciudad, deja su cultura, abandona su familia, los vínculos familiares, los amigos. ¿Y qué hizo Abraham? Se puso en camino, sin saber a dónde iba. Y de esa manera, Abraham se convirtió en nómada. Si usted se acuerda, en las clases anteriores hablamos de lo que era un nómada. Y cuando el pueblo de Israel era nómada, y luego se convirtió en sedentario, y así estuvimos hablando de lo que era un nómada. Iba de un lugar a otro porque estaba en esa guía, esperando la guía del Señor. Ya luego el Señor le dice en lo que concierne a la vida de Abraham, es importante que nosotros, lo que dice el capítulo 2, de ahí lo que es el contenido de la promesa: con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Y ahí dice, Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Aram. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda la región hasta llegar a Siquén, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Ahí está. Vamos a quedarnos en esa primera parte, capítulo 12 del libro de Génesis. Ya nosotros sabemos que Abraham se fueron
Abraham y su familia viven en tiendas, crían ovejas, crían cabras, abren pozos. Y esa es la vida dura, mis hermanos, de los nómadas. La gente que no tiene casa ni ciudad porque siempre está en camino, vive así. Y es una vida difícil, porque si se acabó el agua, si se acabaron los recursos en esa ciudad, había que buscar otro lugar. Y así empezó, hermanos, la historia de la salvación. Como con un concepto que nosotros le podemos llamar desarraigo, y que nos cuesta mucho a nosotros. Una ruptura, hermanos, con los lazos que atan nuestra vida al sistema establecido, y un ponerse en camino con la esperanza puesta en la palabra del Señor. Eso fue lo que hizo Abraham. Pero hay algo mucho más fuerte en la figura y en la persona de Abraham, en la vida de Abraham, porque Dios le ha dicho que haré de ti un pueblo, un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu nombre. Como hemos leído, es decir, Dios le promete a Abraham una descendencia numerosa y grande. ¿Y qué pasó, hermanos, ahí? Resulta que van pasando los años y Abraham se da cuenta de que su mujer y él son estériles, no tienen hijos. Eso lo vamos a ver más adelante, específicamente en Génesis capítulo 15, versículo 2 al 3, capítulo 6 y 1. Cuando Abraham cae en cuenta y dice, pero ¿cómo es posible que yo vaya a tener una gran descendencia, pero que yo no puedo tener hijos? ¿Cómo es eso posible? ¿Y qué le hizo Dios a Abraham cuando esa duda llegó a él, como esa pregunta? Y el Señor le dijo, mira, Abraham, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Génesis 15:5. Mira, ahí. Y Abraham sigue creyendo y esperando en Dios. Pero el principio pasa y Abraham y su mujer, hermanos, llegan a la ancianidad sin que el hijo venga. Génesis 17:17. La palabra de Dios, sin embargo, es fiel, mis hermanos, y permanece. Porque el hijo de la promesa vino más adelante y le llamaron Isaac. Ya cuando leamos capítulo 21 de Génesis, ahí está. Pero precisamente entonces, hermanos, es cuando ocurre lo más grande. Y es que Dios puso a prueba a Abraham de la manera más desconcertante. Y le pide que se lleve a su querido hijo a un monte lejano y que allí lo mate ofreciéndolo en sacrificio. Génesis 22:2. Era sin duda alguna la prueba más fuerte que Dios podía pedirle a una persona que estuvo esperando una promesa. ¿Y cuánto tiempo? Y ahí llegó. Entonces, era difícil pensar que esperó una promesa y ahora me dio y me dice que lo mate, que lo sacrifique. ¿Y por qué? Era cortar la posibilidad de la promesa de descendencia también, hermanos. Si él mataba a su hijo, ¿pero cómo se va a multiplicar? Pero sin embargo Abraham vuelve a creer en Dios. Mantuvo y obedeció. Génesis 22, del 3 al 10. Y ya sabemos cómo terminó esta historia. Abraham no tuvo que matar a su hijo y Dios le repitió su promesa. Génesis 22, 11, 18. Este es Abraham, el hombre de la fe y de la confianza, inquebrantable en Dios. Y es a este hombre a quien Dios le hizo la promesa. Entonces ya ahí nosotros tenemos
esa primera pauta, esa primera parte de la historia. Ya aquí nosotros sabemos que hay una promesa que tiene. Y la promesa de Dios a Abraham se repite en tres textos diferentes, que lo podemos nosotros corroborar yendo a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 21, también 17 del 1 al 14 y 18, capítulo 18 del 1 al 15. En el primero, Dios promete a Abraham que tendrá una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, Génesis 15:5, y que esa descendencia le dará la posesión tomará posesión en la tierra prometida del cielo, o sea, en la tierra prometida. Y en el segundo, Dios vuelve a prometer una fecundidad sin medida, que es Génesis 17, del versículo 3 al 7. Y la posesión de la tierra de Canaán, Génesis 17:8. Pero Dios añade también, seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Y en el tercero se repite la promesa de la fecundidad, Génesis 18:10. El primero de estos relatos, hermanos, se termina con el sacrificio de los animales descuartizados, Génesis 15, del versículo 9 al 11. Costumbre que existía en los pueblos de Oriente para sellar el pacto entre dos partes contratantes. Y el segundo, Dios impone la obligación de la circuncisión de los varones como una señal perpetua del pacto contraído. Génesis 17. Y en el tercero se le aparecen a Abraham 3 hombres, que está en Génesis 18:2. Lo que parece indicar que se trataba de Dios acompañado de 2 ángeles, y en lo que respecta a estos 3 relatos, Abraham acepta, cree y se compromete, hermano. Abraham no pone la menor resistencia a Dios, jamás duda, jamás difiere de la cosa. Para más adelante, Abraham es el hombre de la fe inquebrantable y de la obediencia fiel a Dios. Por consiguiente, hermanos, la promesa de Dios a Abraham consistió en 3 cosas. Quédese con esa idea. Yo seré tu Dios. Segundo, tendrás una descendencia sin límites. Te daré una tierra rica y solamente, ¿verdad? Una descendencia, una tierra rica y fecunda en posesión perpetua, hermano. Y se ve, por tanto, que la promesa no se refiere solamente a la descendencia y a la tierra, sino que abarca mucho más, algo más decisivo. Yo seré tu Dios. Hermanos, esto es un pacto, un compromiso personal de Dios con Abraham. Se trata pues de una promesa humana y sobrenatural al mismo tiempo, y que es una promesa totalmente completa. Pero la cuestión ahora está en saber el mensaje que todo esto entraña. Y que ya este tema lo continuamos en la próxima clase. ¿Por qué? Porque tenemos que ir poco a poco para que usted pueda ir entendiendo lo que hemos hablado en este día. Podemos hacer una pequeña retroalimentación del tema que nosotros hemos tratado hoy. Ya nosotros sabemos que la historia de la salvación empieza en un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Abraham. Un hombre que, obedeciendo a Dios, salió de su ciudad, dejó la comodidad y se convirtió en nómada. Ya nosotros sabemos la vida de los nómadas era difícil. Y Dios hizo a Abraham una promesa que abarca 3 cosas. Vamos a ver si la podemos recordar. Yo seré tu Dios, el número 1. Segundo, tendrás una descendencia sin límites. Te daré una tierra fecunda y rica. Y ya más adelante vamos a seguir reflexionando en torno a esto. El próximo tema vamos a hablar acerca de la fe de Abraham y el sentido de esa promesa que nosotros hemos leído con anterioridad. Pidamos en este día que el Espíritu Paráclito, el don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego de amor y espiritual unción, nos bendiga siempre con su gracia. Tu promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza para llevar nuestra cruz.
Haz que cada cristiano bajo tu inspiración sea testigo de Cristo con la palabra y la acción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Shalom. Shalem.